El sol del mediodía quemaba la piel expuesta cuando Lucía cayó de rodillas en el porche de madera, el vestido rasgado pegado a la espalda sudorosa, marcas moradas como dedos fantasma en sus brazos delgados. El polvo del camino aún flotaba en el aire caliente. Su padre ya había dado la vuelta a la carreta, fustigando a los caballos con prisa por marcharse, como si temiera que ella pudiera correr tras él, suplicándole que regresara. Ella no corrió, no suplicó. Solo permaneció allí, con las rodillas doliéndole contra las tablas ásperas, mirando sus propias manos temblorosas mientras el mundo giraba lentamente. Soy Valentín, el narrador del canal. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un abrazo cálido a todos, y espero que disfruten cada momento de esta historia. Esa risa amarga que soltaba cuando cerraba malos negocios, cuando perdía en el juego, cuando la vida lo presionaba un poco más. Ella se detuvo con el cuchillo en el aire. La madre a su lado se secó las manos en el delantal ya sucio. Miró a su hija con algo que parecía pena. Luego desvió la mirada rápidamente. El silencio que siguió era pesado como una piedra. La voz de su padre cortó el aire. Ella soltó el cuchillo, se limpió las manos mojadas en la falda gastada, caminó hasta la sala donde la familia entera ya estaba reunida. Los dos hermanos mayores miraban al suelo. La hermana menor tenía lágrimas en los ojos. El padre estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, los hombros curvados como quien cargaba un peso invisible desde hacía demasiado tiempo. Ese negro en silla de ruedas que tiene tierras al este. Pagó bien, una cantidad suficiente para saldar un tercio de la deuda con el banco. Usted no puede. Quiso desaparecer a través de las tablas del suelo. En cambio, se quedó quieta allí, con las uñas clavadas en la madera de la mesa, mientras su padre le daba la espalda y se iba. La madre lloró en silencio, con las manos cubriendo su rostro. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Nadie la miró. Lucía se acostó en el colchón delgado, escuchando los grillos afuera, el sonido de las voces ahogadas en la cocina, el crujido de la casa vieja. No lloró. Había algo duro y frío creciendo dentro de su pecho, algo que no tenía nombre pero que la mantenía despierta, con los ojos fijos en el techo agrietado. A los 7 años, le habían pegado con el cinturón por preguntar por qué sus hermanos comían primero. A los 12, se había quedado 3 días sin cenar por tener una opinión sobre la venta del ganado. A los 15, le habían prohibido ir a la iglesia por no bajar la mirada cuando el hijo del hacendado vecino la miró con intención. Demasiado orgullosa, decía el padre. Malagradecida, concordaba la madre. Ahora sabía lo que siempre había sabido, pero nunca había querido creer. Para su padre, ella nunca fue una hija. Era mercancía. Inversión. Algo a ser subastado al mejor postor. Una inversión, algo que sería subastado al mejor postor. No avergüences a esta familia más de lo que ya la has avergonzado solo por existir. Lucía observó el paisaje que pasaba. Campos de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tierra plana y seca. Pocos árboles retorcidos por el viento y el calor. El cielo demasiado azul, el sol demasiado implacable, el mundo demasiado grande y demasiado vacío. Cuando finalmente se detuvieron frente a la casa de madera bien construida, rodeada de campos visiblemente bien cuidados, su padre bajó de la carreta y tiró de Lucía por el brazo. Ella tropezó, casi cae. Él la arrastró hasta la veranda. «Aquí está la mercancía», dijo en voz alta, para quienquiera que estuviera dentro. Empujó a Lucía con fuerza. Ella perdió el equilibrio. Cayó de rodillas. Escuchó a su padre subir a la carreta de nuevo. Escuchó el sonido de los caballos partiendo. Se quedó allí, sola, bajo el sol del mediodía que quemaba como hierro al rojo vivo. Le tomó segundos recordar dónde estaba, lo que había sucedido. El pánico llegó rápido, cerrándole la garganta. Intentó sentarse. Sus manos aferraron la sábana. Entonces vio un hombre sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana cerrada. Hombros anchos, piel oscura, cabellos grises a pesar de no parecer tan viejo. Manos enormes descansando en los apoyabrazos de la silla. Ojos que la observaban con una expresión que ella no podía descifrar. Se quedó inmóvil,
mirándolo, su corazón latiendo demasiado rápido. Este era el hombre que la había comprado. El hombre negro en silla de ruedas. El monstruo que había pagado por el derecho de tocarla. Esperaba, no sabía qué esperaba. Violencia, quizás. Hambre en los ojos. Algo que justificara el miedo que la consumía. No voy a tocarte. Las palabras salieron despacio, elegidas con cuidado. Tu padre vendió algo que no era suyo para vender. Te quedarás aquí hasta que decidas qué quieres hacer. Vi la oportunidad de salvar a alguien. Hizo una pausa. Como yo no fui salvado. Ese sonido te asustará por un tiempo. Luego te acostumbrarás. Salió de la habitación. Volvió minutos después con un tazón humeante, sopa, olor a carne y vegetales. Lo puso en la mesita de noche. Come, luego descansa más. Lo puso en la mesita. Come, después descansa más. Simplemente depositaba la comida, preguntaba si necesitaba algo. Se iba cuando ella no respondía. Caminó por el pasillo, reconociendo por primera vez la construcción sólida, el piso de madera bien hecho, las ventanas que cerraban correctamente. Tan diferente de la casa de su padre, donde el viento entraba por todas las rendijas. Observó cómo sus manos grandes y callosas manipulaban los objetos con precisión, cómo se movía por la cocina con una eficiencia nacida de años haciendo todo solo. Lucía cortó zanahorias, papas, cebollas. Sintió sus manos volviendo a hacer lo que siempre hicieron. Un movimiento familiar, casi reconfortante. Cuando terminó, Benjamin ya tenía el café listo. Indicó la mesa con un gesto. Se sentaron. Comieron juntos por primera vez. Mi padre no lo aprobaba. ¿Usted puede entenderlo? Usted pagó 2 veces por la misma semilla. Algo se movió dentro del pecho de Lucía. No tenía nombre para eso, pero era cálido, era bueno. Él le enseñaba sobre la finca, rotación de cultivos, irrigación, negociación con comerciantes. Ella aprendía rápido, absorbía todo como la tierra seca absorbe el agua. No había obligación, no había miedo. Lucia escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella habló sobre el padre que vendía hijos como ganado, sobre crecer aprendiendo que no valía nada, sobre nunca haber sido suficiente para nada. Las mismas manos que su padre había dicho que eran inútiles. Las mismas manos que ahora organizaban números, arreglaban errores, construían algo nuevo. ¿Cómo lo sabes? Pero estoy aquí, tengo estas tierras, construí esta casa. La dignidad no está en el cuerpo, está en las elecciones. Ella se mantuvo rígida en la carreta durante todo el camino, esperando miradas, comentarios, violencia. Mujer blanca con hombre negro. Sabía lo que eso significaba en ese lugar, en ese tiempo. Pero Benjamin solo guió los caballos con tranquilidad, como si no hubiera nada malo. Lucia lo siguió con el corazón latiendo rápido. Dentro, el escribano los miró con expresión agria. ¿Qué quieren? ¿Legal? El escribano parecía incómodo. Fuera del registro civil, Benjamin se detuvo. La miró. Nadie podrá quitarte esto. No me debes nada. Nunca me debes nada. Esto es tuyo, por derecho. Esa noche, cuando regresaron a la finca, Lucia tomó las tijeras grandes de la cocina. Fue hasta su habitación. Se miró en el espejo pequeño. Vio su cabello castaño ondulado, que su padre siempre había dicho que era su mejor cualidad. Demasiado bonita para ser útil, él repetía. Levantó las tijeras. Comenzó a cortar. Las largas trenzas cayeron al suelo como serpientes muertas. Cortó todo. Dejó solo cabello corto, práctico, que no se enredaría en nada ni en nadie. Como un animal en el bosque que siente al depredador antes de verlo. El comerciante que Benjamin había desenmascarado, aquel que robaba desde hacía años, llegó a la hacienda con 2 hombres. Querían conversar, pero sus ojos prometían otra cosa. Benjamin lo recibió en el porche, Lucia dentro de la casa, pero escuchando todo a través de la ventana entreabierta. Eso no va a quedar así, a su padre no le va a gustar. Entonces Benjamin habló, cada palabra escogida, cada sílaba pesada. Salgan de mi propiedad, ahora. Su padre había vendido algo que no podía vender. Esos hombres amenazaban algo que ahora era suyo por derecho. Se quedaba despierta escuchando los sonidos de la hacienda, grillos, el viento en los campos, el crujido ocasional de la madera. Cada sonido parecía portar peligro. A la 4ª mañana, bajó antes del amanecer
y encontró a Benjamin ya en la cocina, preparando café como siempre. No solo sujetar un rifle. En el 30º intento, acertó a la lata vieja que Benjamin había colocado sobre el tronco caído. Además de los números y registros, Benjamin le enseñó sobre la tierra. Le mostró cómo identificar buen suelo, cómo planificar la rotación de cultivos, cómo reconocer plantas enfermas antes de que infectaran toda la cosecha. Lucia absorbía todo con el hambre de quien pasó 18 años siendo llamada inútil. Cada habilidad nueva era prueba de lo contrario. Cada cosa aprendida era una piedra construyendo una fundación que nadie podría derribar. Miró a Lucia con una expresión que ella conocía bien. Desprecio mal disimulado. A solas. «Usted siempre cobró 8 centavos por libra», dijo. Voz tranquila, con los números en la cabeza. «Ahora quiere 15, un aumento del 87%, cuando el mercado regional muestra estabilidad». Abrió en la página correcta. «Hay un proveedor a 15 millas que vende por 9 centavos. Mejor calidad. Puedo mostrarle los números». «Y que una blanquita está ayudando». Se dio la vuelta y se fue, las botas golpeando con fuerza las tablas del porche. «No voy a dejar que nadie te robe solo porque puede». Una mujer silenciosa que lloró pero no la defendió. Que vio a su esposo vender a su hija y no dijo nada. Pero aún era su madre. Aún era la mujer que la había acunado de bebé, que le había enseñado a coser, que a veces, muy rara vez, sonreía cuando su padre no estaba mirando. Incluso cuando duele. Dentro, pan casero, jalea, un pañuelo bordado, ninguna nota. Pero Lucía reconoció el bordado. Eran las flores que su madre siempre hacía. Pequeñas caléndulas en los bordes. Sostuvo el pañuelo contra su pecho y por primera vez desde que llegó, lloró. No de tristeza, de algo más complicado. De pérdida y alivio mezclados. Benjamin la encontró así, sentada en el porche, el pañuelo en las manos, lágrimas silenciosas en el rostro. No dijo nada. Solo se quedó allí, una presencia silenciosa. Cuando ella finalmente dejó de llorar, él le ofreció una taza de café caliente. Ella aceptó. Bebieron juntos mientras el sol salía sobre los campos de algodón. Voz baja, recuerdos antiguos. Cuando me acunaba, no eran palabras, solo un sonido, como una canción sin letra. Hizo una pausa. Tenía 6 años cuando me vendieron, pero aún recuerdo ese sonido. 30 años después, todavía lo recuerdo. Vio el dolor que él llevaba en silencio todos esos años. ¿Nunca la volviste a ver? A veces lo oigo por la noche, cuando el viento sopla de cierta manera. Sé que es solo imaginación, pero lo oigo. Se movía por la hacienda con propósito, con conocimiento. Sabía cuándo cada campo necesitaba agua, cuándo las plantas estaban listas para la cosecha, cuánto debía rendir cada saco en el mercado. Los 2 trabajadores contratados de Benjamin la trataban con respeto ahora, no porque estuvieran obligados, sino porque ella había demostrado que sabía lo que hacía. Si les está gustando, consideren apoyar haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. Los comerciantes tardaban más en atender, cobraban más caro, olvidaban pedidos. Era un boicot silencioso pero real. «Oímos que le diste tierras a la hija de Augusto», dijo el hombre. Voz arrastrada, ojos pequeños fijos en Lucia. «Esto no está bien. Una mujer blanca no debe recibir propiedad de un negro». Miró a Lucia. «Tu padre está furioso. Dice que fuiste corrompida, que fuiste forzada. Para ti y para toda mujer blanca de esta región». «Tu padre va a volver», dijo uno de ellos. «Y cuando vuelva, tendrá al sheriff con él. Veremos quién tiene razón». Las mismas palabras de antes, pero ahora tenían un peso diferente. Tenían una promesa. Acabas de demostrarlo. Más específico. Su padre iba a volver. Con el alguacil. Con la fuerza de la ley y del prejuicio. Y ella no sabía si un documento registrado sería suficiente contra todo eso. Benjamin estaba en los campos con los trabajadores. Ella estaba sola en la casa. Se quedó quieta, mirando a su padre, viéndolo por primera vez como realmente era. Un hombre pequeño, asustado, intentando controlar lo que no podía controlar. Lucía bajó un escalón, solo uno. «No tienes derecho, no tienes poder». Venía del campo,
en la silla que movía con la fuerza de sus brazos. Se detuvo al pie de la galería. Miró a Augusto. «Sal de mi propiedad». «El papel no significa nada cuando toda la comunidad decide que no significa». Miró a Lucía. «3 días para volver. Después de eso, no respondo por lo que pase». Subió a la carreta. Azotó a los caballos. Partió dejando una nube de polvo y una amenaza en el aire. «Él va a volver», dijo Lucía finalmente. No era una pregunta. ¿Lloraba? No, no era llanto. Era algo peor. Era el sonido de un hombre conteniendo un dolor antiguo, la memoria de la violencia, el miedo de que todo lo que había construido pudiera ser destruido por un odio que nunca moriría por completo. Era el sonido de un hombre que contenía un dolor antiguo, la memoria de la violencia, el miedo de que todo lo que había construido pudiera ser destruido por un odio que nunca moriría por completo. ¿Qué se le dice a un hombre que sobrevivió a la esclavitud, a la pérdida, a un cuerpo quebrado y que ahora enfrentaba la posibilidad de perder incluso la dignidad que había luchado 30 años por construir? Y en 3 días su padre volvería. Encontró a Benjamin ya en la cocina, como siempre. Pidió una copia autenticada de todos los registros de la propiedad. Cada documento, cada sello, cada firma. Él intentó cobrarle un precio absurdo. Ella pagó sin quejarse. Los papeles eran más importantes que el dinero ahora. «Vengo a pedirle que esté en la plaza el próximo día de mercado», dijo Lucía, directa, «como testigo de algo importante. Familias a las que Benjamin había ayudado a lo largo de los años. Les había prestado semillas cuando perdieron la cosecha. Había pagado un médico cuando un niño enfermó. Les había enseñado técnicas de irrigación que salvaron sus plantaciones. Les pidió que estuvieran en la plaza. Solo su presencia, solo su testimonio. Todos estuvieron de acuerdo sin dudar. Por último, fue a la casa de la maestra jubilada, una señora blanca de 70 años que vivía sola desde que su marido había muerto. Fue ella quien le había enseñado a Lucía a leer a escondidas, años atrás, cuando la niña aparecía con excusas sobre ir a buscar huevos, pero en realidad quería tocar los libros viejos. Ojos azules aún afilados a pesar de la edad. «Oí que desapareciste de casa. Después oí otras cosas. Dijo que yo la estaba corrompiendo, que una mujer que lee se vuelve bruja o peor. Por eso vine a pedirle que esté en la plaza, como testigo, de lo que el conocimiento puede hacer. Puedes irte. Tengo dinero guardado. Puedo dártelo. Tomas la propiedad que registré, la vendes, te vas a la ciudad grande, empiezas de nuevo. La dignidad no se vende, no se compra, no se quita. Tú me enseñaste. Ahora voy a probarlo». Practicaron en el porche hasta que ella memorizó cada palabra. Fuerza que no venía de un cuerpo perfecto, sino de una voluntad inquebrantable. El día de mercado siempre traía a todo el mundo. Granjeros vendiendo productos, comerciantes ofreciendo mercancías, familias comprando provisiones para el mes. Benjamin detuvo la carreta cerca del kiosco central, donde todos podían ver. Lucía bajó. Respiró hondo. Sostuvo el libro rojo contra su pecho como un escudo. Su padre llegó con el sheriff a un lado y 4 hombres más atrás, granjeros de la región, amigos del padre, hombres con rostros duros y peores intenciones. La multitud en la plaza se detuvo. Las conversaciones murieron. Todos miraron. El sheriff lo siguió, mano en el revólver, expresión infeliz de quien prefería estar en cualquier otro lugar. Por un negro que te compró, que te corrompió, que te hizo una vergüenza para toda la familia. Miró a su alrededor, asegurándose de que todos escuchaban. El sheriff está aquí para corregir este error, para llevarte de vuelta, donde una mujer decente pertenece. Que la propiedad fue registrada bajo coerción. Necesito que venga conmigo a la comisaría para aclararlo. Para que toda la plaza escuchara, y puedo probarlo. Contrato firmado por ambas partes, atestiguado por el escribano municipal. Miró a su padre. El contrato que usted mismo redactó, donde vendió los derechos sobre su hija Lucia Méndez, mayor de edad, virgen comprobada, para uso según lo considerara apropiado. Benjamín Tavares registró ante notario la transferencia de 40 hectáreas de tierra a Lucia Méndez, libre de deudas, sin coacción, atestiguada por el mismo escribano. Dio vuelta a la página. 23 de septiembre. Lucia Méndez pagó impuestos sobre la propiedad registrada.
Documentación aceptada por la alcaldía. Otra página. 5 de octubre. Lucia Méndez realizó la primera transacción comercial a su propio nombre. Venta de algodón a un comerciante regional. Miró al sheriff. Puedo mostrarlo todo, cada prueba. Aceptó dinero. Su voz se hizo más alta, más firme. ¿Ahora lo quiere de vuelta? ¿Por qué? Porque descubrió que valgo más de lo que imaginó. Que tengo tierras cuando usted perdió las suyas. Que construí algo cuando usted lo destruyó todo. No hacia atrás, hacia adelante. No soy propiedad de nadie. Usted mismo renunció a cualquier derecho cuando me vendió. Sus propias palabras, su propio contrato, su propia firma. Abrió el libro en la página correcta. Y aquí tengo el contrato, con su firma, diciendo exactamente lo que hizo. Él miró a Augusto. ¿Usted realmente escribió esto? Me pareció repugnante incluso en ese momento. Siempre fue tratada como una carga por su padre. Miró a Augusto con desprecio. Un hombre que vende a su hija no merece recuperarla. Comenzó a ver no el escándalo de una mujer corrompida, sino la humillación de un hombre débil, tratando de controlar lo que no podía controlar. Se quedó quieta, mirando a su padre, viéndolo por última vez tal como era en realidad. La dignidad no se vende, no se compra, no se quita, dijo ella. Las palabras de Benjamin. Pero ahora eran suyas también. Usted intentó vender la mía. Falló, porque aún estoy aquí, aún soy yo, y ahora soy dueña de mí misma. Vio los rostros, vio el juicio, vio que había perdido, no solo a su hija, sino el respeto, la posición, todo. Y tal vez sea mejor que se vaya ahora, antes de que alguien decida investigar este contrato más de cerca. Cuando el sonido de los caballos desapareció, la multitud estalló en conversaciones. Lucía se quedó allí, con las piernas temblándole ahora que había terminado, sus manos apretando el libro rojo con una fuerza que le hacía doler los dedos. Benjamin giró su silla hacia ella, miró hacia arriba, hacia su rostro, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Una por una, las personas se acercaron a hablar con Lucía. No todas. Muchas todavía desviaban la mirada. Todavía desaprobaban. Todavía veían escándalo donde había coraje. Pero algunas veían la verdad. Y eso fue suficiente. El mismo lugar donde ocurrían conversaciones importantes. Pero todo era diferente ahora. Ella era diferente. Y se quedaron así hasta que el sol se puso. 5 años después, en una clara mañana de primavera, Lucia Méndez Tavares estaba sentada en el mismo porche, con un libro rojo abierto en su regazo, revisando las cuentas mensuales. Ahora tenía 23 años. El cabello corto enmarcaba un rostro que había perdido la extrema delgadez, que había adquirido el color de alguien que comía bien y trabajaba al aire libre. Sus manos aún callosas pero firmes, seguras, sin temblor. Se casaron 2 años después del enfrentamiento en la plaza. No porque tuvieran que casarse, sino porque eligieron hacerlo. Una ceremonia pequeña, solo con los testigos necesarios. Un sacerdote joven que se había convertido en amigo. Sin una gran fiesta, sin celebración pública. Solo un compromiso privado, profundo, real. 80 hectáreas que ahora eran 100. Compradas con ganancias de cosechas bien planificadas, de negociaciones justas, de trabajo honesto. Lucia había transformado parte de la propiedad en una escuela informal. 3 tardes por semana, mujeres de la región venían a aprender, a leer, a hacer cuentas, a entender contratos, a conocer sus derechos de propiedad. Algunas venían escondidas de sus maridos. Otras traían a sus maridos. Todas venían con el hambre de conocimiento que Lucia entendía bien. En las primeras páginas, aún veía su letra del principio. Vacilante, incierta. En las últimas, la letra era firme, segura, dueña de sí misma. La niña tenía 16 años, ojos asustados, el aire de un animal acorralado. Lucia conocía bien esa mirada. Había sido la suya un día. La hija del granjero bajó del caballo con dificultad, vacilante. «Mi padre no sabe que estoy aquí», dijo, voz baja, asustada. Él dijo que la mujer que aprende a leer se vuelve demasiado orgullosa, demasiado peligrosa. Y no hay nada más peligroso que una mujer libre. Hizo un gesto invitador. «Entra, voy a enseñarte a ser peligrosa también».
Los gemelos aparecieron en la puerta, tambaleándose, aún aprendiendo a andar. Benjamin los tomó, uno en cada brazo, y los llevó al porche. Lucia miró a sus hijos, a su marido, a las alumnas, a los campos, al libro rojo, a todo lo que había sido y todo lo que era. Como una semilla plantada en suelo fértil, creciendo, esparciéndose, creando raíces que nadie podría arrancar. Los hijos crecían, la hacienda prosperaba, y en la región de grandes haciendas algodoneras del interior, donde el sol azotaba 9 meses al año y la sociedad aún se dividía rígidamente, ahora había un lugar, un refugio, una promesa de que la dignidad reconoce la dignidad, de que la fuerza viene de quien te ve como un igual, de que la verdadera familia no es sangre, sino elección, y que siempre, siempre vale la pena luchar por el derecho a ser dueña de sí misma. Comenta lo que más te marcó de la historia de Lucia. Gracias por estar aquí.